Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la segunda parte de problemas de valor inicial. En este caso, vamos a tener ecuaciones de segundo orden como esta que tenemos acá. Fíjense que tanto como sea el orden de la ecuación, tantas condiciones iniciales vamos a tener. Aquí les voy a apuntar que tenemos una condición inicial para x sin derivar y una para x derivada. Eso porque la ecuación diferencial es de segundo orden, ¿ok? Estas son cosas que ya ustedes conocen del curso de ecuaciones diferenciales. Ahora bien, el procedimiento es básicamente el mismo. Hay algunos detalles de los que me gustaría hablar con un poco de profundidad, pero el procedimiento básicamente no cambia. Fíjense lo siguiente. Proponemos una solución causal, nada nuevo. Entonces, proponemos a y como producto de x de t, que es la solución, y u de t. Derivamos una primera vez. Derivamos esa primera vez y entonces efectivamente aquí es donde nos preguntamos, bueno, sabemos cómo derivar esto. Entonces sabemos muy bien cómo derivarlo. Es la derivada de x por u de t más deltas que puedan venir por saltos de y de t, que es lo que estamos derivando. Y yo les recomiendo que siempre hagan este bosquejo. Veamos aquí nuestro eje t, f de t, o x de t en este caso. Aquí tenemos x de t, y cuando la multiplicamos por u de t, ¿qué pasa esto? Bueno, lo que tenemos aquí ahora es y de t. Y y de t efectivamente tiene un salto en cero, donde, vamos a hacer esto con más detalle, y de cero, pues ¿quién es? Es x de cero por u de cero. Y u de cero vale uno, ¿ok? Por definición. Entonces x de cero, que es lo que tenemos acá, si vale uno, esto aquí vale uno, pues tenemos un salto unitario, por lo cual tenemos una delta acá ubicada en cero y de amplitud uno. Ahora, como esta ecuación diferencial es de segundo orden, entonces derivamos una segunda vez, que consiste en derivar, me disculpan, aquí tenemos un detalle, esto que está acá es x', de t u de t, más delta prima, más las deltas que vengan por ceros que tenga y prima. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo. Esto que está acá, esa línea azul que está allá abajo, todo esto que está acá, esta línea azul, esa línea azul es x' de t. Si la multiplicamos por u de t, pues es y' de t. Y aquí, bueno, nuevamente, tenemos acá 0, que es donde está el salto. Esto sería por la misma razón x' eh, de 0. Y x' de 0 lo conocemos en la segunda condición inicial, en este caso menos 1, con lo cual tenemos aquí menos delta. Entonces aquí tenemos ya todos los órdenes de derivación que puede tener y. Siempre tenemos que derivar tantas veces como sea el orden de la ecuación. Después vamos a ver en detalle efectivamente qué es esto y por favor recuerden acá que esto faltó aquí una prima. Esto es x'' de t por u de t. Ahora veamos. Tenemos que, tenemos que plantear esta misma ecuación diferencial en términos de y. Entonces vamos para eso. Aquí tenemos y de t sin derivar, y de t derivada que la multiplicamos por 2 de lado a lado. Todos sus términos han sido multiplicados por 2. Vean que esto viene de acá. Y', x' por u de t más delta. Tenemos multiplicación por 2 de lado y lado. ¿Por qué? Porque x' está multiplicado por 2. Este coeficiente tiene que multiplicar a todo lo que es y' y todo lo que está en el segundo miembro de esa ecuación. Ese coeficiente tiene que multiplicar a todo lo que es y' y el segundo miembro de su ecuación correspondiente que está acá. ¿Ok? Y también, bueno, y' está multiplicado por 1, porque x' está multiplicado por 1, queda igual. Y aquí es donde hacemos la suma de las tres ecuaciones.
Entonces, ¿qué pasa si sumamos las tres ecuaciones? Pues vamos a hacerlo en la siguiente lámina por cuestión de espacio. Aquí está, entonces aquí tenemos y', y', este es el primer miembro de la ecuación, 2y', 2y', y es y, en el segundo miembro de la ecuación tenemos x de t, aquí está x de t, lo que pasa es que ya está factorizado, ya ustedes han visto por qué factorizamos eso de t, aquí tenemos 2 por x por u, 2 por x por u, y aquí tenemos x'' por u, x'' por u, aquí tenemos delta prima, y aquí tenemos 2 delta menos delta, pues 1 delta. Y entonces está correcto todo esto. Bueno, ya ustedes saben que efectivamente siempre vamos a factorizar el u de t para tener acá la ecuación diferencial original en términos de x. Ahí las tenemos. Y eso es igual a 2, como ya vieron en la pantalla anterior. Entonces, la ecuación diferencial que nos queda es esta que está acá. Que aquí sí podemos aplicar transformada de Laplace, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero fíjense que en este tipo de ecuaciones diferenciales es bastante común que queden segundos miembros más complejos. Y esto lo que nos va a hacer es complicar la antitransformada. Eso es lo que va a pasar. Pero la transformada no tiene mayor complicación. Vamos a verla acá. Tenemos transformada de Laplace. Aquí lo tenemos. Esto, si quiere, pausa el video para que lo haga con calma. Aquí tenemos la ecuación transformada. Pues s cuadrado corresponde a la segunda derivada, s a la primera. Esto queda sin ninguna s. Aquí tenemos 2 u de t, que es 2 por 1 entre s. Delta como 1 y delta prima como s. Aquí tenemos la transformación. Y aquí, bueno, vamos a manipular un poco esto algebraicamente. Aquí tenemos, sacamos aquí denominador común del segundo miembro. Entonces fíjense que ahí nos está quedando un polinomio de segundo orden en el numerador. Esto es una de las cosas que son las nuevas complicaciones que trae este tipo de ecuaciones. Aquí hemos factorizado y de s en el primer miembro de la ecuación y aquí despejamos. Fíjense, aquí está y de s, que es lo que tenemos que antitransformar, es esta eh, relación de polinomios que tenemos acá. Entonces fíjense lo siguiente, una de las cosas particulares que queremos hacer aquí es que usted pudiera hacer lo siguiente, usted pudiera partir esto en tres fracciones, una con denominador 2, una con denominador s, una con denominador s cuadrado, todas con el común denominador e ir antitransformando. Eso, por supuesto, es válido, pero resulta un poco más laborioso. Lo que yo le recomiendo acá es, dejando esta s de lado, usted haga la división polinomial de este polinomio que está acá y este polinomio que está acá. Seguramente ya usted se ha dado cuenta que este polinomio que está acá en el denominador es un producto notable. Lo que hicimos fue factorizar el polinomio original que está acá. Y bueno, efectivamente así queda, pero la división de polinomios es algo que nos va a ayudar a tener una expresión menos complicada. Pero hay que tener en cuenta un detalle. Fíjense, ¿qué pasa cuando usted divide cualquier cosa? Fíjense de este lado. ¿Qué pasa si usted divide 7 entre 2? Pues 7 entre 2 a 3, 3 por 2, 6, me queda 1. Ese es el residuo. Aquí tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Si lo tenemos. Con los polinomios va a pasar igual. Pero ¿por qué llamamos la atención acá? Porque siempre va a haber un residuo. O sea, va a haber un residuo y el residuo hay que saberlo expresar bien para no alterar la expresión. Fíjense, ¿qué pasa si yo quiero expresar 7 en función de su divisor, su cociente y su residuo? Pues 7 me queda 2 por 3 más 1. Eso es 7. Si yo divido 7 entre 2, que es lo que quiero hacer más adelante con los polinomios, dividir, pues yo divido entre 2 todo esto, divido entre 2 acá, divido entre 2 acá, este 2 con este 2 se van, me queda el 3 acá, y entonces me queda esto que está acá. Esta es la manera de expresar la división de polinomios de manera completa, que no se nos olvide el residuo. Es el cociente
más el residuo entre el divisor. Entonces fíjense cómo se va a hacer esto. Aquí tenemos la S que quedaba acá, la vamos a dejar de lado, se la vamos a poner después, esta no estorba tanto, pero eso lo vamos a procesar después. Y vamos a dividir estos dos polinomios. Aquí tenemos el dividendo, el divisor. Y bueno, y aquí usted tiene que recordar la división de polinomios que usted conoce desde la infancia. Eh, Aquí esta división va a 1 por el momento porque tenemos igual grado e igual coeficiente en el s cuadrado. Entonces 1 por el polinomio que está en el divisor, pues da el mismo polinomio al divisor y aquí los resto. Esto que está aquí va a ser una resta. Entonces, por supuesto, s cuadrado menos s cuadrado va a 0, s menos 2s menos s y 2 menos 1, 1 positivo. Y aquí tenemos la división de polinomios hecha, que yo sé que yo termino porque el polinomio que me queda en el residuo es un polinomio de un grado menor al polinomio del divisor. ¿Ok? Entonces fíjense lo siguiente, que era lo que habíamos dicho antes. Si tenemos esto, y esto lo entendemos, entonces tenemos que entender esto, que dividendo, divisor, residuo y cociente, tenemos acá, dividendo, divisor, residuo, cociente, yo lo tendría que expresar dividendo entre divisor, que es esto es dividendo entre divisor, esto que está acá, es igual al cociente más el residuo entre el divisor. Entonces fíjense acá lo siguiente, esta división de polinomios original va a ser el cociente entre el residuo dividido entre el divisor. O sea, esto que está acá es igual a esto que está acá. ¿Ok? Y entonces volvamos a lo nuestro. Aquí está lo mismo, no hemos cambiado nada. Lo que sí es que ahora pues dividimos todo entre S porque esto que está acá es lo que era Y de S. Nuestra Y de S era esto. ¿Ok? Y entonces en este momento podemos hacer lo siguiente. Eh, Tenemos esta división acá. Me queda acá, las S se cancelan aquí. Y esta que está acá es esta que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Estos dos términos son directamente antitransformables, pero aquí sí hay que hacer una descomposición en fracciones parciales. Entonces, este tercer término que está acá lo descomponemos en fracciones parciales. En este video no vamos a colocar la descomposición, esto ya es algo que usted maneja, y entonces le queda a usted como ejercicio, vamos a trabajar con A y con B. Al final vamos a tener esto, los dos términos que ya dijimos que eran directamente antitransformables, y la descomposición del tercer término. Entonces aquí usted ve que esto que está acá, pues se puede sumar con esto. Y esto que está acá se puede sumar con esto y nos queda algo como esto. ¿Ok? 1 más A, 3B menos 1. ¿Ok? En los numeradores. Y los denominadores, pues, son los denominadores que hemos estado trabajando. Y listo, esto ya es directamente antitransformable. La antitransformada de esto, por supuesto, es U de t. Y esto es la exponencial modulada por una recta. Recuerde que esto es directamente antitransformable porque usted sabe que esto sería, eh, esto se puede trabajar con la propiedad de la menos derivada en S, ¿se acuerdan, no? La menos derivada en S. De todas maneras, en las tablas está presente. Antitransformamos, y de t sería esta constante 1 más a por u de t y esta constante b menos 1 por t exponencial t a la menos t por u de t. Con lo cual x de t sería quitarle las u de t que tienen todos los términos de esta expresión y nos está quedando simplemente esto que estamos viendo aquí en pantalla, 1 más a por b menos 1 y aquí esta exponencial modulada por una recta. Bien, le recomiendo que repita este ejercicio usted. Recuérdense de la idea de estos videos que usted se comporte como si estuviera en clase. Totalmente. ¿Ok? Vamos a hacer un segundo ejercicio, no lo vamos a hacer completo, pero lo vamos a plantear hasta un momento en que, hasta que usted sea capaz de continuarlo. Vamos a ir repasando el procedimiento.
planteamos solución causal, derivamos una vez, aquí decimos que tenemos una delta de amplitud 1 por esta razón. Luego para la segunda derivada, aquí también tenemos un error, me disculpan acá, esto que está acá también es x', eso creo que está corregido en las expresiones que vamos a ver a continuación, pero lo cierto es que aquí también tenemos otra delta, porque si esto que está acá es x', esto es x' evaluado en 0, y x' evaluado en 0 es 1, por eso tenemos una delta en 0 de amplitud 1. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las tres derivadas de y. Fíjense lo siguiente, no se confunda. Usted pudiera creer que, como aquí no hay ningún término de primera derivada, usted pudiera creer que no necesita la primera derivada. Y efectivamente no la necesita para plantear la ecuación diferencial en términos de y, pero sí la necesita pues para llegar a la segunda derivada. Usted tiene que llegar a la segunda derivada es partiendo de la primera, entonces tiene que calcular todas las derivadas. Ahora bien, acá usted nada más considera las que necesita. Y sin derivar y y', porque aquí x' con una sola prima no está, como si estuviera multiplicado por 0. Entonces multiplica por 0 acá, multiplica por 0 todo esto, y pues efectivamente le queda algo 0 igual a 0 que usted no tiene que considerar a la hora de sumar estas dos expresiones, estas dos ecuaciones. Estamos en la siguiente lámina para verlo. Aquí sumamos, como siempre nos aparece acá la ecuación diferencial original, que va a ser sustituida pues por el segundo miembro de la ecuación original, que en este caso es t. Y entonces nos queda esta ecuación diferencial. Tenemos aquí tu de t más delta prima, igual a la ecuación diferencial en sentido causal planteada en términos de la solución causal que hemos propuesto, que es y. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que a usted le toca es transformar. Y vamos un poco más rápido porque ya es posible. Tenemos acá ya factorizado el y de s. Acá quedaría s cuadrado por y de s, y aquí simplemente y de s. Nos está quedando acá este s cuadrado más 1, que multiplica y de s, y aquí recuerden que esto, por la misma propiedad de la menos derivada en s, recuerde y revise las tablas que esto se transforma como 1 entre s cuadrado, la delta como 1, y la delta prima como s. Lo que es lo mismo, esta división de polinomios que tenemos acá, con lo cual y de s sería pues pasar dividiendo el s cuadrado más 1, y aquí tenemos nuevamente lo que tenemos que antitransformar. Esto va a quedar hasta aquí, esto lo va a hacer usted como ejercicio. La recomendación que se le hace es que usted haga la división de este polinomio con este polinomio, plantee nuevamente esa división de polinomios de la manera que ya vimos para que usted pueda antitransformar. Eso le va a quedar a usted como ejercicio. Pero no solamente va a tener ese ejercicio, aquí vamos a dejar tarea, tenemos aquí esta ecuación diferencial como problema de valor inicial que usted también va a resolver en este momento. Esto le queda a usted tanto completar el ejercicio que ya veníamos haciendo como esta tarea que tiene acá. Y recuerde que mañana 26 de marzo de 2020 tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Lo ideal sea que usted haga esto en el transcurso del día y mañana tengamos una sesión en la cual usted haga las preguntas que tenga a bien. Me disculpan acá, esto no está bien. Me disculpan, esto que está acá, aquí es por supuesto de t. Y esta derivada es simple, no es doble derivada. No es derivada segunda, es derivada simple. Disculpen allí que hay un error aquí de tanto copy-paste aquí en la presentación. Bien, entonces termine de resolver el problema que veníamos resolviendo, resuelva este problema de tarea y nos vemos el 26 de marzo a las 8 de la mañana en una sesión de preguntas y respuestas para que usted ya comprenda el procedimiento
Y espere más adelante que vamos a tener un taller de ejercicios que van a ser enviados a través de nuestro grupo de WhatsApp. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Esto ha sido todo por este video.